Hoy vamos a hablar de los distintos, vamos a ver, de la filosofía política. Vamos a comenzar con la etimología de la palabra política. La palabra política deriva de polis, que es la palabra griega para designar la sociedad, o sea, la ciudad-estado griega. Los estados, o sea, no existía Grecia como un estado único, sino que todos los griegos hablaban griego, eso les unía, pero luego formaban pequeñas ciudades que eran ciudades-estado, es decir, tenían las funciones de un estado actual, digamos, o parecido, pero eran únicamente ciudades. Esparta, Atenas, distintas ciudades por todo el Mediterráneo, por todo el Mediterráneo, por toda la zona de Grecia. Entonces, política viene de ahí, de la polis griega. Bien, ocuparse de la política era ocuparse de los asuntos públicos, de los asuntos de la ciudad, de los asuntos que afectan a la sociedad. A veces los jóvenes pues desprecian la política como si fuera algo que no les interesa, pero en realidad la política, puede que a ti no te interese la política, pero a la política sí le interesas tú. Es decir, que las decisiones políticas te van a afectar a ti. Por ejemplo, la ley de educación hace que tú tengas que estudiar filosofía o tengas que estudiar otra asignatura. Entonces, pues son decisiones políticas, y lo mismo pues cualquier otra cosa, como puede ser, yo qué sé, pues mil cosas. El dinero que se dedica a una cosa o a otra en los presupuestos generales del Estado, pues hace que haya más becas o menos becas, o haya más cualquier cosa está, muchas cosas están decididas por la política, y en ese sentido la política nos interesa a todos. El problema es que a veces puede ser aburrida la política de los partidos, de este dice esto, este dice lo otro, pero los asuntos públicos, los asuntos políticos son muy importantes porque marcan nuestra vida. Bien, pues después de la etimología vamos a hablar del origen de la sociedad. Todas las sociedades han tenido que justificar por qué existen, quiere decir, tienen que explicarse a sí mismas las sociedades cuál es la razón de que exista la sociedad. Entonces ha habido tres explicaciones sobre el origen de la sociedad, que son el origen natural de la sociedad, el origen divino y el origen contractual, resultado de un contrato. Origen natural, origen divino, origen contractual. Vamos a ir viendo cada una de ellas. El origen natural lo defendía Aristóteles en la antigüedad clásica, siglo IV a.C., y entonces Aristóteles piensa que el ser humano es político por naturaleza, es decir, en su esencia está su carácter social. El ser humano no es que se junte con los demás como una especie de decisión voluntaria que es conveniente, no, es que en su propia esencia está el ser social. Entonces no es un añadido, no es algo añadido a su ser, sino que del mismo modo, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, le parece a él que es un signo de que estamos hechos para la sociedad, para la sociedad. El lenguaje, que es el logos, para él, para los griegos, logos, razón, pensamiento, lenguaje, es una muestra, es una prueba clara de que estamos hechos para la vida social. Bueno, también hay otros animales sociales como las hormigas, las abejas, tengo ya que hay abejas también solitarias, pero en principio las abejas, las que conocemos, la miel, pues son abejas, digamos, que forman colonias, forman panales, ¿no? Enjambres, o sea. Bien, entonces, forman colmenas, lo que forman son colmenas. El enjambre es cuando se juntan todas para trasladarse a otro lado, con la abeja reina. Bueno, las hormigas, las abejas son animales sociales. Bueno, pues del mismo modo que una abeja no se puede entender sin la colmena, del mismo modo que una hormiga no tiene sentido sin el hormiguero, sin el conjunto de las hormigas, bueno, pues del mismo modo un ser humano para Aristóteles no tendría sentido aislado de los demás. Somos sociales porque somos humanos dentro de la sociedad. Vale, entonces eso es lo del origen natural de la sociedad. Es algo natural y pues, por naturaleza vivimos en sociedad. No es algo añadido por conveniencia, como hemos dicho, sino que forma parte de su esencia. Bueno, el origen divino son las teorías que se defienden en la Edad Media. Es decir, se piensa que es Dios el que da el poder a alguien y el que le da el poder a alguien para que organice a los hombres y para que puedan vivir en comunidad.
Y entonces, esta teoría del origen divino del poder, pues, por ejemplo, la defendía Franco en los tiempos de Franco, en las monedas, como podéis ver aquí, en las monedas pone Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Caudillo era el jefe, caudillo de España por la gracia de Dios. Es decir, el poder le viene de Dios y él unifica las voluntades para que todo marche a un mismo ritmo, para que haya una sola voluntad. Pues hace falta una cabeza que piense y que dirija todo. Vale, pues esa cabeza es puesta por Dios, ese líder, ese jefe, ese que manda, ese rey, el rey, puesto por Dios. Este es el origen divino del poder, el origen divino de la sociedad. La otra manera de entenderlo es una manera que viene de la Ilustración del siglo XVII, XVIII, que es la teoría contractual. Es decir, la sociedad es resultado de un contrato, de un acuerdo entre los hombres se ponen de acuerdo pues se ponen de acuerdo los hombres para vivir en sociedad, porque les conviene, es mejor para ellos. Entonces les conviene y se ponen de acuerdo. Entonces es convencional, la sociedad es un resultado de una convención. Una convención. Vale, esto es una cosa de los tiempos de la Ilustración, que es una mentalidad, digamos, nuestra mentalidad está más influida por la Ilustración quizá que por Aristóteles. La Ilustración considera que la sociedad es resultado de un acuerdo. Entonces se parte del individuo, somos individuos, y entonces luego nos juntamos en sociedad. Es una visión más individualista, porque lo primero es el individuo y luego sale la sociedad, de la suma de individuos. Bueno, Aristóteles lo planteaba de otro modo. Aristóteles pensaba que la sociedad es lo primero, digamos, formamos una sociedad y luego dentro de la sociedad podemos diferenciar individuos. Podemos decir, pues sí, este es un individuo, este es otro, pero todos son partes de la sociedad. No se entienden aislados. Sería como una baraja, que están los naipes, cada naipe no tiene sentido por sí mismo, sino que es una pieza y cobra sentido dentro del conjunto. La baraja tiene sentido en el conjunto, o sea, cada naipe cobra sentido dentro de la baraja. Bueno, pues no es que están los naipes separados y luego se juntan, no, sino que la baraja, la sociedad, el todo, es lo que da sentido a las partes. Bueno, pues esta sería, digo, la visión de Aristóteles. La visión ilustrada es la sociedad como resultado de un acuerdo. Y entonces, bueno, pues vamos a terminar, pero antes vamos a hacer un intermedio. Bueno, pues entonces vamos a seguir. La sociedad, la manera de entender la sociedad de los griegos, de los sofistas, es convencionalista, es un precedente, digamos, de la Ilustración. En la época griega no todos los filósofos entendían la sociedad como la entendía Aristóteles, que es como un todo, como el ser humano es social por naturaleza, es político por naturaleza. Los sofistas son convencionalistas, son contractualistas, consideran que la sociedad es resultado de un contrato. Entonces ellos distinguen, bueno, lo de la convención es un acuerdo, por ejemplo, los colores de un semáforo son algo convencional. Decimos que el rojo es para parar, pero pues podría ponerse otro color también llamativo para que significara parar, ¿no? Es un acuerdo, una convención convencional. Algo convencional es algo que hemos construido los hombres, hemos llegado a ese acuerdo y no.
Vale, pues entonces, os decía que los sofistas distinguen entre physis y nomos. Physis y nomos. Norma, que es nomos, es la convención, es el acuerdo, la construcción humana, digamos, y physis es lo que no es construcción humana, que es la naturaleza. La physis es... y entonces, ellos distinguen las leyes de la naturaleza, por ejemplo, los animales, la ley del más fuerte, el grande se come al pequeño, ese tipo de cosas serían leyes naturales, y sin embargo luego los hombres no se someten, no están sometidos a esa ley natural, sino que tienen unas normas propias de lo humano, que para ellos además pues son distintas en cada ciudad hay normas distintas, nomos distintos. Entonces bueno, pues por eso les parece a ellos que es convencional, porque no en todos los lugares es igual. Sin embargo, el hecho de que el grande se coma al pequeño, en la ley de la selva, pues eso es natural, ¿no? Bueno, me parece que dentro de los sofistas, esto no viene en los apuntes, pero dentro de los sofistas algunos consideraban que las normas, la polis, las leyes políticas estaban hechas por los débiles para defender a los fuertes. Estaban hechas por los débiles para defenderse a sí mismos de los fuertes. Es decir, los fuertes querrían hacer la ley de la selva, pero los débiles, los muchos, pues ponían unas normas para protegerse de los fuertes. Sin embargo, hay otros sofistas que consideran que las normas en realidad están impuestas por los fuertes para dominar a los débiles. Los fuertes, los poderosos, se inventan unas normas que hay que cumplir y les dicen a todos que tienen que obedecer para dominarlos, para aprovecharse de ellos. Entonces, hay dos visiones de la ley que estaría bien para un debate: la ley como resultado de los débiles para protegerse de los fuertes, o la ley como resultado de los fuertes para someter, para dominar, para obligar a los débiles a obedecerles. Entonces el Estado, a veces los marxistas entendían el Estado como algo ideológico, es decir, hecho por los fuertes para dominar a los débiles. Sin embargo, también hay otra visión, que es ver las normas del Estado como un límite, como un freno para los fuertes, para que no puedan matar, para que no puedan robar, para que no puedan hacer lo que les dé la gana, sino que hay un límite al poderoso. Bueno, pues...